nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos Argentino y Digital. Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época. Nosotros nacimos acá en Argentina y cuando nacimos se nos da una partida de nacimiento donde se guarda quién es tu papá, quién es tu mamá, la fecha en que naciste. Después tenés un documento, nación e identidad, después tenés un número de quit o de quil. O sea, todo son identificaciones que te sirven como ciudadano y a su vez también en tu actividad laboral o tu actividad de negocios, vos necesitas tener un registro. En su momento, te acordarán todos papeles. Sí. Y muchos de esos todavía están. O sea, tenés que ir a un registro civil, te dan un documento. Si bien ahora con el tema de la pandemia se aceleró el tema de que tengas esa información en soportes digitales, pero los viejos esquemas siempre eran papeles, documentos, sacás un auto y te tenés que ir a un registro, el automotor, donde hacen unos papeles, todo papeles. Bien, entonces hoy en día, como decíamos, con la globalización y la digitalización se tienen que resolver muchos temas. Y a su vez agregamos cuidado al medio ambiente. Entonces, cuando vos empezás a ser ciudadano del mundo, como se dice la globalización, vos podés estar viviendo en distintas partes del mundo, quizás por una actividad económica, comercial, o por tu trabajo, o por decisión. Después vas a un nuevo lugar de residencia, otra vez papeles, registros, y en realidad vos tenés un historial que es tuyo. Si todo ese historial está digitalizado y es accesible en cualquier lugar donde quieras, vos podés tener, si querés, un legajo global de todo tu registro de los distintos lados donde estuviste. Y ahí después empezás a agregarle aspectos que tienen que ver con tu vida. Puede ser salud, puede ser educación, pueden ser antecedentes laborales. Vos podés ir registrando todo allí, tenerlo en forma, en un legajo electrónico que puedas acceder desde cualquier parte del mundo. Obviamente con todos los niveles de seguridad, de protección de datos. Vos elegís qué datos publicar y cuáles no. Entonces, con esta información, vos podrías estar en cualquier parte del mundo, tener sistemas inteligentes, que es lo que se hace hoy, que traducen la información. Entonces vos estás en Argentina, va a estar en español, vas a Estados Unidos, va a estar en inglés, vas a Alemania, va a estar en alemán, y así sucesivamente. Pero los datos y el reservorio de la información es tuyo. Con esto evitas tema de papeles, tintas, recursos, cuidás el medio ambiente porque no tenés que estar generando papel ni archivos de papel, que eso quita mucho espacio. Hay espacio físico ocioso en todo lo que son archivos que pueden producir también accidentes, como se ha sabido acá en lugares de archivos activos que se han prendido fuego, sea que sea intencional o accidental. Bueno, sabemos los riesgos que se corren con ese tipo de archivos. En cambio, así podés tener información disponible en el momento, en cualquier parte del mundo, y a su vez favorece la trazabilidad. Fíjate cómo estamos relacionando todo: digitalización, globalización y pandemia, que es lo que hoy nos pasa. Entonces vos podrías tener hasta registro y antecedentes de salud que te permitan entrar y salir de determinados países, viendo de que sean certificados y certeros los datos que estén en ese legajo electrónico. Ahora, ¿y vos por qué crees que hay tantas resistencias, ¿no? Porque estamos digamos, hay una cierta
así una falta de, digamos, de avance en algunas áreas, ¿no? Con este tema de la digitalización. A veces nos ha pasado de ir a hablar de estas cosas a ciertos organismos públicos o incluso a ciertas empresas y bueno, hay como una especie de recepción fría. Nadie te discute los argumentos ni nada, pero muchas veces no se avanza, ¿no? En estos campos. Bueno, hay muchos factores, Osvaldo. Yo me acuerdo uno, para llevarte otro ejemplo, ¿no? La industria automovilística podrían generar vehículos usando recursos, combustibles, perdón, o sistema de propulsión y demás que cuiden el medio ambiente. Ahora vos imaginate reconvertir toda la industria automotriz que genera motores, que hace toda la fabricación de motores, repuestos, tenés que cambiar todo, que es lo que está haciendo Tesla. Y ahora claro. Homer, que sacó este año una Homer que es electrónica para competir con la Tesla que está en ese sector, ¿no? Entonces, si vos te pones a mirar qué es lo que se afecta, bueno, se afecta puestos de trabajo, de gente que ya está haciendo eso, industrias que tienen que ver con la generación del papel, en muchos casos hay resistencia al cambio, en muchos casos también los proveedores no son confiables, hablan y posiblemente proponen cosas que quizás no son que se puedan adaptar totalmente al sector. Entonces yo digo, vamos a empezar por otro lado. ¿Por qué no empezamos por consultar qué podemos hacer y que los proveedores te hagan propuestas de qué cosa podés hacer con los papeles de tu empresa, cómo podés digitalizar y hasta animarse a hacer un estudio de costos? ¿Cuánto costo operativo disminuís entre el papel físico y la digitalización? Ahora, ¿cómo podríamos definir la diferencia que hay entre una organización que se adapta a la globalización, que digitaliza sus procesos, de aquella que no lo hace? ¿Cuáles son las consecuencias? Y mirá, en primer lugar, lo que es el espacio físico. O sea, vos cuando estás digitalizado ya no importa el lugar físico donde te encuentres, ni el espacio físico. O sea, tu oficina puede llegar a ser la cafetería que mejor, del café que más te guste de la ciudad o de la provincia. En cambio, cuando vos no tenés digitalización en tus procesos de negocio, dependés mucho del lugar físico, del espacio físico, de la oficina, de pasar una carpeta de un escritorio a otro. Entonces, le das agilidad a tu negocio con la digitalización, porque todos pueden estar conectados e integrados, y podés acceder fácilmente y rápidamente a la información que querés. Eso es un cambio también de mentalidad. Un cambio cultural. Un cambio cultural. Fíjate que en la pandemia se obligó a eso en días. En días las empresas tuvieron que hacer eso. Y había mucha resistencia en Argentina, porque todavía hay muchos jefes, hay muchos gerentes, muchos directores, muchos dueños de empresa que quieren ver a la gente, quieren verla ahí sentada con un papel y una lapicera en la mano o adelante de una computadora, o ver que están 8 horas ahí sentadas, y eso es como que es como el que va a la casa y mira cómo va creciendo su malbón, ¿no? Claro. Y ya la mentalidad cambió. Entonces uno tiene que empezar a medir por productividad, la gente tiene que mostrar resultados de lo que hace. Es un cambio cultural y es un cambio todo en el aspecto, desde el trato con los recursos humanos, pero está comprobado de que hay mayor rendimiento de los recursos cuando están en ámbitos que son más distendidos a cuando estás en ámbitos donde vos sufrís el lugar físico, el ambiente de trabajo, el viajar apretado, el desaprovechar horas de tu día por las congestiones y las dificultades de transporte que hay en las ciudades. Entonces hay que salir del área de confort y hay que empezar a trabajar en incentivar a tus recursos y a la organización a tener procesos y modelos operativos que sean digitales, son ágiles, reducen costos y tenés información en tiempo y forma. Entiendo, ¿no? Y eso también afecta a la formación de las personas, ¿no? Porque hoy
aparecen nuevas profesiones, aparecen nuevas, con estos nuevos procesos aparecen también nuevas oportunidades, ¿no? Y muchas veces yo veo que, bueno, que hay todavía una especie de desconocimiento de que existen esas oportunidades. Es verdad, es verdad. Vos fijate, la otra vez estábamos en un cliente nuestro que estamos hablando de este tema de procesos digitales y el acceso a la información de manera rápida. Y ellos se dedican a hacer productos que se usan en el verano, ¿no? Electrodomésticos que se usan en verano. Bueno, ellos tienen que estar pendientes cuál es el pronóstico del verano argentino para saber qué temperaturas se van a manejar, y de acuerdo a las temperaturas ellos planifican la producción de sus electrodomésticos que se utilizan para refrescarse, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decís, pero eso, ¿qué tiene que ver? Y sí, porque tiene que ver con la información de años pasados. Tenés que poner lo que se está pronosticando hacia el futuro, tenés que ver los volúmenes de producción, cómo vas a armar tu línea de producción, cuáles las materias primas que tenés que comprar, los turnos que tenés que armar. Entonces hay mucha información que es una persona o un grupo de personas que tienen que procesar eso. Y vos me decís, pero una empresa que hace electrodoméstico y tiene una línea de producción, el importante es el que maneja la planta. Y sí, es importante que maneje la planta, pero en este caso es importante aquel que está haciendo una planificación en base a los datos existentes, pasados y futuros, que te permitan acercarte al nivel de producción que va a acompañar la demanda. Entonces, antes cuando hablabas de cubos, de BI, de Business Intelligence, o sea, que son todos productos tecnológicos o metodologías de trabajo que sirven para el procesamiento y el análisis de datos, eso antiguamente no se usaba. No. Entonces hoy los necesitas usar y tienen una importancia terrible. Entonces es como todo, ¿viste? Si vos querés que un auto te funcione, le tenés que cargar combustible. Entonces, si vos querés que todos estos productos que puedas planificar hacia futuro, el combustible de la planificación son los datos. Uh-huh. Los datos pasados, los datos actuales y los datos futuros. Claro. Y si esos datos los tenés dispersos, se te complica, es muy costoso. Entonces empezás a hacer las cosas por percepción, uh-huh, más que por planificación. Y ahí entramos en el tema de la competitividad, ¿no? Porque ese es otro tema. Es decir, ese es el riesgo de no digitalizar. Porque si vos tenés tenés dos empresas que se dedican a lo mismo, una tiene estos procesos de información, tiene todas estas herramientas, la otra no los tiene, una va a ser más eficiente, una va a mejorar su costo interno, la otra no, y evidentemente una va a sacar ventajas sobre la otra, ¿no? Exactamente. Voy otra vez a otro de nuestros clientes, que también es una empresa de servicios. Una empresa de servicios en la parte de seguros. Y claro, el contar con procesos digitales y acercar a sus productores, a sus clientes, acercarle la información en tiempo y forma, y que sus clientes y sus proveedores puedan acceder a esa información en línea, y bueno, te hace que vos fidelizás por un lado a tus clientes, por un lado, y por otro lado tenés un manejo de la gestión en algo que tiene que ver mucho con la parte financiera, que te permite tomar decisiones de forma inmediata, ¿no? Entonces, aquel que digitaliza, que se informatiza, que se organiza, y obviamente tiene una ventaja muy grande contra el otro que lo hace en forma manual, uh-huh, en más o menos es así, hace años lo hacemos siempre así. Bueno, eso está complicado, porque el sistema sabemos que ya no cambia año a año, está cambiando mes a mes. Cierto, ¿no? Así que bueno, llegamos a un punto en el cual vemos la necesidad, ¿no? De que hay una necesidad de cambio cultural que en muchos lados ya se dio. Nosotros hemos visto, trabajando y haciendo proyectos, hemos visto que hay otros lugares del mundo donde todo este asunto del cambio ya es una discusión pasada y ya se está haciendo, ¿no? Pero Argentina todavía tiene una especie de movimiento, ¿verdad? Todavía tiene un camino para recorrer, pero sin duda que lo va a recorrer, porque por otro lado esta es una sociedad donde hay mucha gente
en fin, mucha gente pensante, mucha gente inteligente, estudiosa, así que evidentemente lo va a hacer. Pero también es cierto que exige paciencia, y también hay un contexto de país que todos lo conocemos y que sabemos que a veces conspira contra estas cosas de cambio, ¿no? Que nunca se ven como urgentes, aunque son necesarias, ¿no? Exacto, sí, como bien decís vos. O sea, esto tiene que ser un cambio cultural, tiene que estar impulsado por gobiernos y por organizaciones que realmente faciliten la gestión a los ciudadanos, ¿no? Pero también esto es como la oferta y la demanda, ¿no? Recordá de que siempre la información es nuestra, o sea, cada uno tiene un bagaje de información que hoy por hoy la tiene desperdigada en distintos organismos del Estado, en distintos sectores privados. Vos fíjate que cuando te llegan resúmenes de distintas tarjetas de crédito, distintos bancos, seguros, tenés documentos en entidades impositivas, entidades gubernamentales, hasta para registrar un auto, ¿no? Entonces tu información está desperdigada por un montón de lados. En cambio, si nosotros empezamos a empoderarnos de nuestros datos, si nosotros obligamos al sistema a cambiar, y eso es bueno, porque ya cuando tenés millones de usuarios que te están exigiendo el cambio, sí o sí tenés que empezar a cambiar. Claro, y ahí vos tenés un punto, ¿no? Porque evidentemente hay una construcción de una identidad digital de cada persona, pero también es evidente que es necesario que cada persona tenga herramientas para gerenciar esa identidad y no que la gerencie otro, ¿no? Como lamentablemente a veces pasa, especialmente con el tema de las redes sociales o incluso con la información que recolecta el gobierno, ¿no? O los distintos gobiernos, no digo específicamente este argentino, pero sí en general los gobiernos recolectan información y a veces depende de la gente que gobierna qué uso le da. Entonces es muy importante entender también que hay una necesidad puntual de que cada individuo tiene derecho a manejar esa información. Exacto, que vos sos el dueño de la información y vos se la haces accesible a quien vos determines en el momento que vos determines, ¿no? Y yo siempre para esto uso un ejemplo que es el home banking y los cajeros automáticos, ¿no? Si hubiésemos estado hace varios años atrás, cuando se implementó los cajeros automáticos, por ejemplo, uno de los problemas que tenían los bancos es que no querían compartir su información con otros. Porque decían, ¿cómo vamos a hacer un cajero automático que mi banco competidor sepa quiénes son mis clientes? Entonces se resistían ante eso. Y ahí surgió un organismo que lo que hacía era centralizaba los datos de los distintos bancos para llevarlos a lo que hoy conocemos redes de cajeros electrónicos, que acá en el país por lo menos hay 2, donde ellos eran los que manejaban esa información, pero sin darle información a la competencia. Entonces, hoy por hoy, ¿quién piensa en un banco que no tenga un cajero automático? Y hace años atrás, cuando estaba eso, era imposible, ¿no? Que te van a robar, que te van a sacar los datos. ¿Qué pasa si perdés la tarjeta? ¿Qué pasa si te olvidas el PIN? Había 10.500 objeciones, ¿no? Objeciones, sí. exacto, muy sí. bien, para el tema. Ahora, hoy no podés concebir eso. Es más, tenés a tu banco en tu celular hoy en día. Cierto, ¿no? Entonces, así como sucedió ese cambio cultural, y algo que creo que lo que más van a venir por vos es por si te quieren sacar algunos valores monetarios. Sí. Bueno, cuánto más se pueden hacer por datos que hasta muchas veces son públicos, pues te exigen tu número de documento para pagar algo con una tarjeta de crédito. Y si eso está centralizado y está disponible, bueno, no tendrías inconveniente. Y bueno, y algo que sí, que podríamos pensar, quién sabe, en otro programa, es conversar acerca de cómo hay herramientas intensivas de usos de datos que muchas veces se usan a favor nuestro y otras veces en contra nuestro, ¿no es cierto? Sabemos que hay verdaderos sistemas construidos para manipular datos y para manipular personas a través de los datos, examinando los comportamientos que tienen, analizando sus compras, sus comunicaciones, sus visitas en internet, etcétera, ¿no? Pero todo esto lo que remarca es la necesidad de que ese cambio cultural tiene que existir como porque el cambio efectivo ya se ha realizado, es decir, vivimos en esta plataforma, digamos, de conocimiento y digamos en esta velocidad, ¿verdad?, que implica todo lo que rodea la internet y cómo toda nuestra vida se ha volcado de arriba de eso. Pero por otro lado existe la necesidad
de ir creando herramientas como para que cada uno de nosotros sea dueño de, digamos, de sus propios datos y que aparte esos datos no sean usados justamente como decía antes en contra nuestra, ¿no? Claro, bueno, el ejemplo lo hablamos en una próxima charla, pero fíjate que el ejemplo claro está en el celular. Hoy el celular tuyo tiene un montón de cosas. Tiene contactos, tiene fotos, te has bajado aplicaciones de banco. Cualquier hacker podría entrar, te saca el teléfono y podría acceder a cualquiera de tus datos. Ahora la gente, por la comodidad de usarlo y porque todo está así, desde la compra, pago electrónico, pago por celular, lo usa porque tiene algún tipo de ventajas y demás. Entonces podemos analizar eso, lo que vos decís, ¿no? Cómo podemos tratar con datos seguros que vos los puedas administrar, cómo podés protegerte de un uso indebido de tus datos. Y también te agrego un tema más, la sustentabilidad. Hoy la economía a nivel mundial intenta ir hacia un lado sustentable. Esto significa que hay un cuidado del medio ambiente. Cierto. Para el cuidado del medio ambiente, la digitalización y las soluciones innovadoras de tecnología tienen que favorecer también las economías sustentables. Y eso también es importante de tratar y de ver. Es cierto, ¿no? Y bueno, y todos esos cambios van a llegar sin duda por medio de la educación también, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Robert, ha sido lindo conversar un ratito. Un gusto. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos repetir la semana próxima. Y bueno, a todos los oyentes, espero que hayan pasado un momento agradable escuchando esta charla. Hasta luego. Mi nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos Argentino y Digital.